Kimberly Taveras. Gracias, hermano Elvin. Miren, señores, en el día de hoy yo quiero hablar de un tema muy importante que es el tema educativo. A propósito que estamos ya a la víspera de inicios del año escolar 2023-2024, que ha causado mucho revuelo. Primero fue el tema de los uniformes, luego el acta de nacimiento y el anuncio de que ya no iba a ser necesario que se tuviese una para poder ser aceptado el niño en las escuelas públicas, en el sistema educativo público nacional, etcétera. Pues ayer, como parte de la agenda de transformación digital 2030 que tiene el gobierno de Luis Abinader, una meta muy acertada que yo he dicho muchas veces aquí, que el Estado debe ser digitalizado para que de esa manera la base de datos, aparte de que significa una comodidad para los usuarios y para los dominicanos y dominicanos, pues también significa una seguridad de los datos, una comodidad y una seguridad también para cualquier tipo de uso de las instituciones y de los datos personales de las dominicanas y dominicanas. Pues ayer se anunció el expediente único educativo. ¿En qué consiste este expediente único educativo? En un programa ejecutado por el MINER, la MESID, la OTIC, el Infotec y otros organismos educativos, y también, claro que sí, presidido por el ministro Joel Santos, quien es el jefe del gabinete para la transformación digital, que ya dije que es una meta del gobierno de Luis Abinader. Pues ayer lanzaron este programa. Esto consiste, señores, en que los estudiantes o sus padres o cualquiera, ¿verdad?, que quiera tener acceso a las certificaciones correspondientes del sistema educativo público nacional pueda hacerlo. Tanto de las certificaciones de educación media, educación básica, educación inicial, como también de educación superior, pero también de educación técnica y cualquier otro tipo de certificación. Va a estar al alcance de un clic. Y esto es importantísimo. Aparte de que le da una categoría al país y un voto de confianza en estas certificaciones, porque van a tener un código para poder validarla que inmediatamente se presenta, ¿verdad? Ahí mismo aparece el QR para que se pueda leer. Esto simboliza una disminución de 2, 3, 4 horas en tiempo de un día de un ciudadano para ir a buscar una certificación de esta. Y también contribuye con los objetivos de burocracia cero, porque la burocracia que hay que hacer para tener acceso a una de esas certificaciones es enorme. Y esto hace que mucha gente que quiere ingresar a la universidad o que quiere hacer una maestría o que quiera optar por una beca, pues sencillamente abandone esos planes por la gran cantidad de burocracia que existía y que ya a partir de la puesta en marcha del expediente único educativo, eso no va a existir, que es la burocracia alrededor del acceso al expediente y la validación de los estudios de cada quien en el país. Tanto así que los más beneficiados serán la diáspora, los dominicanos en el exterior, porque ya no van a tener que dar un viaje al país para obtener esa documentación. De manera que ojalá que en el gobierno, en los otros estamentos, esa burocracia cero que se logró hacer con los expedientes educativos de los dominicanos y dominicanas se pueda hacer en otras áreas. Porque realmente, señores, uno va a otras instituciones a solicitar cualquier permisología para poner una empresa en marcha, y si es un conglomerado, como casi siempre es, de instituciones que tienen que dar la permisología, casi siempre se vence uno de esos permisos esperando el otro. Y uno entonces pierde más tiempo tratando de sacar los permisos e invierte una cantidad de dinero porque la burocracia se conlleva recursos. Hay que pagar profesionales, etcétera, para la obtención de un permiso para poner un emprendimiento en el país y para muchísimos otros planes, para obtener cualquier información, para llevarla al banco, lo que sea.
Entonces, a la medida que vamos reduciendo esa burocracia, vamos brindando oportunidades, vamos optimizando el tiempo, vamos volviendo la base de datos nuestras más seguro. Y eso en el tiempo va a tener su valor. Aunque ahora eso no se vea como un gran paso, el esfuerzo que tuvieron que hacer todas esas instituciones para que esos más de 15 millones de expedientes entre todas estén ahí disponibles en tiempo real, al alcance de un clic, hay que valorarlo. Es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo grande, y si ellos lo pudieron hacer, los demás también pueden hacerlo. Las demás instituciones públicas que retienen a veces por meses permisos que no deben tratar, y a veces hasta años, que no deben tratar más de 3 meses según la ley, o más de 30 días en algunos casos, deben adaptarse también a ese sistema. Yo espero que ese gabinete de la transformación digital llegue a los demás temas de importancia nacional, a las demás instituciones, y que finalmente todos podamos beneficiarnos de él. Abundando un poquito más sobre el año escolar y el tema educativo. Qué bueno, señores, que ya no se van a pedir las actas de nacimiento para inscribir a los niños en las escuelas, porque solamente el que no conoce la realidad de nuestros barrios puede decir que no está bien eso. Solamente el que no ha visto la desesperación que existe entre los padres dominicanos que no han sido declarados en su nacimiento y que por eso no pudieron declarar a sus hijos, no sabe la importancia que es eso para el pueblo dominicano. Le estábamos negando el derecho a la educación a nuestros niños, a tener una educación de calidad que el Estado está obligado a proporcionar. Y que a esas familias que son las más vulnerables, cuando esos niños entran a la escuela, es un mecanismo de control. Aparte de brindar la seguridad que ese niño necesita para su desarrollo, estamos introduciendo esa familia al sistema nacional de datos. Porque a través de ahí se puede lograr que los padres entonces regularizarle su situación en el país. Y no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de dominicanos que nacen en el país, señores, generaciones y generaciones que no han sido declarados y que les da vergüenza. Y que la única manera a veces de tener esos datos es cuando les toca inscribir a los niños en la escuela. Por amor a sus hijos, entonces develan su situación, se acercan a uno y le dicen, mira, yo no estoy declarado, pero no me aceptan el niño en la escuela. Ese era un dolor de cabeza para todo el que hace vida comunitaria. Y eso hay que agradecerlo, porque eso es un acto de humanidad, que el gobierno estaba obligado, hay una deuda histórica con eso. Y que ahora, a partir de ese momento, ustedes pueden estar seguros que se van a disminuir la cantidad de personas en el país que hay sin declarar, porque registrando a los niños podemos captar la cantidad de padres que hay y ayudarles a regularizar su situación legal, a que puedan existir, porque no existen. Y como no existen, no pueden tener acceso a nada. De manera que eso es muy importante. Algo que yo he visto más importante aún es el hecho, y yo lo digo a veces hasta, y me río, pero me duele, porque vemos cómo a veces se manipula tanto la información que se pierden las informaciones y que mucha gente pueda tener acceso a informaciones importantes por estar manipulando la información y en el morbo y en decir y en el criticar y en no reconocer lo que se hace bien para que la gente que lo necesita pueda tener acceso a él. Ese bono 1000 que van a estar dando a los padres que lo necesitan para apoyarse con los útiles representa solamente una sola de las piezas que conforman el conjunto de ayuda de las cuales ha dispuesto este gobierno para mejorar la calidad de los estudiantes y de sus padres también, alivianar la carga, subsidiar este año escolar, como un conjunto de medidas que se tomó porque en la pandemia se perdieron casi 370,000 estudiantes del sistema educativo, desertaron, y al momento se han podido recuperar menos de 300,000. Y aparte de eso, hay que subsidiarlos porque hay un alto costo que es real luego de la
pandemia y también por la guerra ucrano-rusa. Eso es real. Y han sido los subsidios de este gobierno los que no han permitido que el pueblo dominicano colapse. Y entre los subsidios que hay que reconocerle al gobierno de Luis Abinader, no solamente está el bono 1000 para los útiles escolares. ¿Y dónde dejamos uno de los más importantes? ¿Cuánto gasta un padre en uniformes? Ahora yo voy a hacer una comparación de lo que se gasta en el sector privado para que se lleve a cuánto está subsidiando el gobierno en el sector público. El gasto del uniforme escolar ronda por los 5,000 y 6,000 pesos con los zapatos, con el pantalón, con el poloché, con las medias, esto, lo otro. Antes era solamente el 30% de cobertura que se les daba al sistema educativo. En el INAVIE con Víctor Castro, yo recuerdo que se hizo un escándalo en el país. Mira, están cambiando el uniforme. No es que están cambiando el uniforme por un tema logístico, porque esos uniformes de colores no permitían que cuando en San Juan se acababa el uniforme, que es de tal color del equipo de pelota de allá, y si había para tal región, no se podía tomar porque era de otro color. Claro que tiene que homologarse el uniforme escolar para que pueda ser mejor distribuido. No, pero no fue solamente ese el logro. El logro fue que se pasó de un 30% de subsidio del uniforme a casi un 100% a los 2 millones y pico de estudiantes que hay en el sistema educativo público dominicano. Y eso hay que reconocérselo a este gobierno. Ahí van casi 3,000 millones de pesos más, que nadie lo ha destacado, que se perdió en el morbo del color del uniforme y no destacaron la verdadera noticia, que fue que este gobierno aumentó el 70% del subsidio del uniforme escolar dominicano por el INAVIE. Pero señores, tampoco aquí se habla de la gran cantidad de dispositivos que se le dieron a los estudiantes para vencer esa brecha, la brecha de la conectividad, de la digitalización que hacía falta para volver a nuestros estudiantes más competentes del sector público, para que tengan acceso a la información. Entonces eso hay que destacarlo, porque ciertamente estos subsidios a la comunidad estudiantil hacen falta, y más en estos momentos. ¿Cuánto gasta un padre en la educación privada en este país? Yo le voy a calcular ahora mismo. Un padre de clase media gasta entre 16,000 y 32,000 pesos solamente en los libros. Porque los libros luego de la pandemia aumentaron un 50%, entre un 30 y un 50% aumentaron solamente los libros luego de la pandemia. Entonces, súmele a esos gastos que son de 16,000 a 32,000 pesos que gasta un padre de clase media en los libros, súmele también la mochila, súmele los cuadernos, súmele los lápices, súmele las borras, todos los útiles que se van a algunos 7,000 pesos más o menos, pero súmele también los zapatos y súmele los uniformes que se van ahí unos 4,000 o 5,000 pesos. ¿Cuánto hace eso en promedio? Unos 30,000 pesos gasta un padre de clase media. Y si tiene 2 hijos son 60,000 pesos, pero si es un centro privado, como lo estoy hablando aquí, tiene que pagar 3 meses por adelantado, que representa una matrícula 10,000 a 15,000 pesos mensuales. Señores, le estoy hablando de 60,000 pesos por hijo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que un padre que tenga 2 hijos gasta 120,000 pesos para el inicio del año escolar. Eso está subsidiando el gobierno de Luis Abinader, que antes no se subsidiaba, nada más se subsidiaba el 30% en el sector público. Entonces eso hay que reconocérselo a Luis. Hay que reconocérselo. Por eso que yo digo que a este gobierno le hace falta más informar, combatir esa posverdad. Y que los funcionarios del PRM, del gobierno de Luis Abinader, tienen que salir a los medios de comunicación a decir lo que se está haciendo para que la gente tenga acceso a esos programas. Que la gente no tiene acceso a los programas porque lo desconoce. De manera que yo lo felicito, presidente, por ese subsidio que usted está haciendo al sistema educativo de este país. Y lo felicito también porque esos niños van a tener acceso a la educación, que es su derecho fundamental. No importa que no tengan un documento legal, que lo van a adquirir a partir de que estén aceptados e ingresados en ese sistema educativo nacional. Y lo felicito también por ese bono que representa
una contribución más de los subsidios y un apoyo a los padres dominicanos para este año escolar.